Buen día, comenzamos esta semana 5. En este caso vamos a trabajar la segunda parte de la unidad 3. Como verán, bueno, continuamos con eh, o terminamos en este caso con esta serie de teorías respecto al aprendizaje. Acá nos vamos a encontrar con dos teorías importantes. Una es el paradigma sociocultural de Vygotsky y la teoría cognoscitiva de Jean Piaget. Estos son los dos autores a trabajar y verán que hay un tercer texto que hace referencia a psicogenética, que en realidad es un resumen de la teoría de Jean Piaget, que bueno, los invito a que lo lean primero quizás antes de entrar al texto exclusivo y el desarrollo de la teoría de Piaget. Bueno, como para hacerles un resumen, como todas las semanas, de aquellos conceptos que me parecen más importantes que tienen que revisar en cada uno de estos, de esta lectura, aquí le armé como un mapita conceptual. Del paradigma sociocultural, bueno, vemos que el representante es Vygotsky. ¿En qué se va a centrar Vygotsky? En el análisis de la conciencia, en el vínculo que existe entre los procesos psicológicos y socioculturales. O sea, lo más importante para él o el factor distintivo, digamos, de otras teorías tiene que ver con el ambiente, con lo sociocultural. Entonces, se va a centrar en el estudio de las funciones psicológicas superiores. Fíjense el desarrollo que hace del interaccionismo dialéctico, cómo lo puede explicar, esta relación entre el sujeto del aprendizaje y el objeto del aprendizaje. Y sobre todo siempre va a aparecer este tercer elemento que es el factor sociocultural. Se va a centrar en las herramientas y en los signos. Traten de llegar a comprender el concepto o el origen del conocimiento, esta interacción dialéctica de la cual les hablé hace un rato, donde nos encontramos con el sujeto cognoscente, es decir, el sujeto del aprendizaje y el objeto de estudio. Y nuevamente aparece este marco histórico contextual. Esos son los tres elementos más importantes de esta teoría. El concepto de mediación también es un concepto importante para Vygotsky. ¿Y cuáles son estas tres etapas del desarrollo del concepto o de los conceptos? Y va a hablar de tres momentos o tres aspectos: compilaciones organizadas, complejos y el concepto propiamente dicho, perdón. Luego avanzamos con el método genético, que es el método que va a utilizar para el estudio de su teoría, y el concepto del desarrollo. Y ahora toda esta teoría con cada uno de estos ítems que ustedes van a hacer el recorrido, lo vamos a aplicar al campo educativo. Y él nos va a hablar de la zona del desarrollo próximo, que puedan comprender este concepto. Y a su vez los conceptos que vienen a continuación. ¿Cuál es la concepción de alumno? ¿Cuál es la concepción del maestro? ¿Cuál es la concepción de aprendizaje que nos propone Vygotsky? ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza? ¿Y cuál es el concepto de evaluación? Y al final de estos desarrollos, de estos apartados, van a encontrarse con un pequeño resumen que me parece importante que lo puedan leer como para cerrar la idea de este paradigma. Y ahí les explica un poco, bueno, como que es una teoría que se ha desarrollado en los últimos años, pero que no tiene como mucha firmeza científica, y un poco eso quiero que también lo vean. O sea, tiene firmeza científica, pero sí como que faltó mayor investigación, pareciera ser, ¿no? Que esa es la idea que quiero que terminen de leer, o por lo menos ofrecerles desde esta lectura. Y si continuamos, nos encontramos con la teoría de Piaget. Bueno, Piaget es muy conocido porque el que va a estudiar, él se centra en el desarrollo de la inteligencia. Ese es como el núcleo de su teoría. Él tiene que tratar de poder definir qué es la inteligencia. Hace referencia al niño como un sujeto activo, sujeto del aprendizaje, estos conceptos de asimilación, acomodación, esquemas mentales, todos estos son conceptos que tienen que estar muy claramente desarrollados por ustedes. ¿Cuáles son, bueno, cómo se
genera el desarrollo intelectual a través de 4 procesos y sobre todo los estadios del desarrollo de la inteligencia, del desarrollo psíquico del cual nos va a hablar Piaget, que es bueno, lo más importante en su teoría y por esto es que él es famoso, digamos. ¿Cuáles son los principios de los estadios? Y los 4 estadios, vamos a hablar de 4 estadios. El primero es el sensorio motriz, que se extiende desde el 0 a los 24 meses, en el apunte está mal, dice 14, pero son hasta los 24 meses, que se divide en 6 subestadios. El segundo periodo, que es el preoperatorio, que va desde los 2 años hasta los 6 años. El tercer periodo de las operaciones concretas, de 7 a 12 años. Y el periodo de las operaciones formales durante la adolescencia. Tienen que poder caracterizarlos bien a estos 4 periodos.